Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa, en las cuatro esquinas de la tierra. Mi nombre es Gustavo Rosero y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes la parashá número 17, Yitro o Jetro. Parashá Yitro es la parashá número 17 y se escribe con las letras Yod, Taf, Resh y Vav. Va de Bereshit, Génesis capítulo 18, verso 1, hasta el capítulo 20, verso 23. Tres capítulos completos se le dedican a este hombre, Yitro, donde vamos a ver cosas muy interesantes, muy importantes en el día de hoy. Comenzamos con el verso en hebreo, capítulo 18, verso 1, que dice, Vayisma Yitro Cohen Midian, Jotem Moshe, et kol asher asa, Elohim le Moshe ule Israel amo, ki hotzi Yahweh et Israel mi Mitzrayim. Ahora, Yitro, el sacerdote de Midian, el suegro de Moshe, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por Israel, su pueblo. Cómo Yahweh había sacado a Israel de Mitzrayim. Mitzrayim es la palabra para Egipto. Ahora, amados hermanos, amigos que están en esta audiencia en el día de hoy, en esta parashá, cada porción trae mandamientos y en esta parashá se encuentran 17 mandamientos o mitzvot, la palabra en hebreo, que son 3 positivos y 14 prohibiciones. Los positivos los vamos a ver aquí en esta primera página, que son los en color amarillo, y dice, saber que existe el Eterno, ¿sí? Que hay un Elohim. No creer en dioses falsos, que ya comienzan los negativos, las prohibiciones. No hacer escultura para adorar. No hincarse frente a idolatría. No adorar idolatría de la manera que es habitual hacerlo. No jurar en vano. Santificar el Shabbat o acuérdate del Shabbat. No hacer melajá en Shabbat. Melajá es la palabra para trabajo, ¿sí? Actividades que estén fuera de esa relación íntima en el día de Shabbat. Honrar al padre y la madre. Mandamiento positivo. Honrar a nuestros padres. Continuamos. No asesinar a la inocente. No mantener relaciones íntimas con una mujer desposada con otro varón. No raptar a un hebreo. No testificar falsamente, no codiciar, no hacer la forma humana, hacer esa idolatría, incluso como arte, no construir el misbeach con piedras talladas con metal, no subir las escaleras al misbeach, al santuario, ¿sí? Misbeach. Bueno, estos son los mandamientos que se encuentran en esta porción de la Torah en el día de hoy. Recuerden que en esta parashá se dan los mandamientos y pues aparte de de esas 10 palabras, de esos 10 mandamientos, se dan otras instrucciones, como lo hemos podido ver en eh, en esta porción. Bueno, vamos a ver, se dan mandamientos y todo en la Torah tiene que ver con instrucción. A veces pensamos que solamente la palabra mandamiento quiere decir ley, pero no. O la ley quiere decir algo que es algo pesado, algo difícil de poder recibir o de poder eh, hacer. Pero Yahshua mismo nos dice en el Brit Hadashah, en el libro de Matiyah, en el libro de Mateo, capítulo 5, 17 al 20, dice, no piensen que yo he venido a abolir la Torá, la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir lo que ustedes llaman el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. He venido no a abolir, sino a completar. Si en verdad, sí, en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yot, que es la letra más pequeña del Aleph Bet hebreo, ni una tilde pasarán de la Torah. Nada se le quitará. No hasta que lo que tenga que suceder, suceda. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos misbot, de estos mandamientos, y enseñe a otros, ¿entienden esto? Será llamado el menor en el reino de Yahweh. Pero cualquiera que los obedezca, o sea, los haga, los lleve por obra y así enseñe a los demás, ¿cuántos allá afuera no están enseñando los mandamientos? Ponte a pensar. ¿Te han enseñado a obedecer los mandamientos?
Entonces aquí el Eterno nos está advirtiendo que si no obedece y enseña a otros a no obedecer, será llamado pequeño en el reino. Pero aquel que acata los mandamientos y de esta manera los lleva por obra, y de esa misma manera va y los distribuye, los lleva a otros, los enseña a otros, este será llamado grande, dice el Eterno, en el reino de los cielos, en el reino de Yahweh. Porque les digo que si tu justicia no es mucho mayor que la de los maestros de la Torá, de la ley, y los perushim, los fariseos, de ningún modo entrarán en el reino de Yahweh. Bendito sea el abacados. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque esta paracha tiene que ver con la entrega de la Torá, de los mandamientos. Y el mismo Yahshua, entonces les traigo a colación esto, de que él vino, cuando él vino, no vino a abolir la ley. Él vino a cumplirla y a enseñarnos cómo debemos hacerla. Y a darle el verdadero sentido y significado. Porque había un problema, que se habían apartado realmente de los mandamientos y habían hecho costumbres por encima del mandamiento. Esto lo vemos en varias ocasiones, cuando le tiene que hacerles ver de que habían puesto los mandamientos, las tradiciones de los ancianos por encima del mandamiento. Esto se ha vuelto un yugo, una carga fuerte, pesada de sobrellevar. Ahora, en gematría, la gematría básica, la gematría, digamos, el estudio de la numerología en las palabras en hebreo, porque cada letra en hebreo tiene un número, un valor numérico. Entonces, lo que hacemos en esta gematría básica es estudiar el valor numérico del nombre de la parashá o de la porción. En este caso, Yitro, que se compone de las letras Yod, Taf, Resh y Vav. Aquí los podemos observar. Yod, Taf, Resh y Vav. Cada letra con un valor numérico de, por ejemplo, la Yod con 10, la Taf con 400, la Resh con 200 y la Vav con 6, para un total de 616. Hay un sistema que se llama Mishpar Katan, que es llevar este número a la mínima, sí, a la mínima expresión, podríamos decirlo. Entonces, ¿qué haríamos? Sumar estas tres cifras, el total de Yitro, que es 616, y hay que tener en cuenta esto, porque algo bastante interesante enseguida, es 6 más 1 más 6 igual a 13. Y seguimos reduciendo, entonces nos da un total de 1 más 3 es igual a 4. Como cada número y cada letra en el alefbet hebreo tiene un valor numérico, entonces este número 4 corresponde a la cuarta letra, que es la Dalet, que sería como una D en el español, sonido de una D. La gematría de Yitro, o sea, de esta palabra que está aquí en amarillo, al lado izquierdo en la esquina, es 616, como habíamos dicho, al sumar todos los valores numéricos de cada letra que componen ese nombre. Esto es impresionante, mis amados, pues la palabra en hebreo, ojo, la palabra en hebreo, HaTorah, que es la Torah, ¿sí? HaTorah, tiene el mismo valor numérico que Yitro. Veamos. HaTorah se compone de la Hei, de la Taf, de la Vav, de la Resh y de la Hei, con un valor numérico de 5 para la Hei, 400 para la Taf, que es la última letra del alefbet, con un valor numérico de 6 para la Vav, la Resh, como lo habíamos visto acá arriba, de 200, y la Hei con un valor numérico de 5. Si sumamos todos estos números, nos da un total de 616. En esta parashá, mis amados, se da la entrega de la Torá. Y este hombre, que hace parte esencial en esta parashá, en esta porción que estamos viendo el día de hoy, se ve la entrega de la Torá. Y su nombre, el valor numérico de su nombre corresponde a la palabra Torá, a la Torá. Interesante, ¿verdad? La letra Dalet, que es la letra que vemos acá, tiene valor numérico de 4, pero cada letra también tiene un correspondiente significado, que es una puerta. La Dalet es como una puerta. Si ustedes ven, es como una puerta, como una bisagra, ¿sí? Y también se refiere a pobreza. ¿Por qué? Dalet es la cuarta letra del alefato hebreo que representa el sonido consonántico
de. Dalet marca un antes y un después, un entrar y un salir, un pasado y un presente. La Dalet, por ser una puerta, la función de una puerta, divide la casa. Digamos, si es la puerta de afuera, de entrada de la casa, va a dividir lo que está afuera, lo que es la calle, lo que es el mundo exterior, a la parte interna, a lo más íntimo del hogar. Hay una división y esa es la función de esta puerta. ¿Amén? Continuamos entonces. ¿Quién dijo que era la puerta de las ovejas? Todo en la palabra tiene que relacionarse, ya sea contigo, ya sea con el pueblo de Israel, ya sea con lo relacionado al Mashiach. Si esto no funciona así, si esto no lo vemos, entonces está faltando algo, mis amados hermanos. Debemos siempre buscar la manera, como siempre la hay, de conectar la palabra, la porción, la Torá, con el nuevo pacto, con el Mashiach, porque Él es el cumplimiento de la Torá. El nuevo pacto, el Nuevo Testamento, es en sí el antiguo pacto o la Tanaj, que es todo lo que es los 5 libros de Moshe, los escritos, los salmos, los profetas, revelado en el Brit Hadashah. De modo que Yahshua les dijo otra vez, esto está, y lo cito de Yahanan 17, Brit Hadashah, Juan 17, de modo que Yahshua les dijo otra vez, sí, en verdad, yo les digo que soy la puerta de las ovejas, Él es la puerta, eso tiene una relación. Este número 4, que es la Dalet, que corresponde a esta parasha, es esa puerta que marca una diferencia entre lo de afuera y lo de adentro, entre la intimidad que hay con el Eterno, el entrar por esa puerta que es el Mashiach. ¿Eh? Vamos a... Así que nuestro Adón, nuestro Mashiach, Él es la puerta. Y en esta paracha vemos que hay una marcada diferencia entre el estar fuera y hacer parte de su pueblo. O sea que la invitación hoy, querido amigo, hermano, amigo, amiga, es a que hagas parte, a que entres por esa puerta, ¿sí? Vamos a continuar. Entonces dice algo bastante interesante que hallamos en el nombre de Yitro, es que si intercambiamos, interpolamos las letras, las mismas letras, nos resulta la palabra viter, ¿sí? Si interpolamos viter, interpolamos la letra, en este caso les voy a señalar aquí, la letra Vav de Yitro, si la ponemos aquí, entonces nos da la palabra viter, viter que significa renunciar, renunciar, viter. Y entonces vemos efectivamente que Yitro o Jetro renunció a la idolatría, renunció a la manera pasada de vivir para unirse al pueblo del Eterno. ¿Sí? Esto es interesante, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros necesitamos hacer cuando estamos fuera, cuando estamos en el mundo, renunciar a nuestra manera pasada de vivir para poder ser parte del pueblo. Vamos a ver cómo este hombre hace parte de este pueblo. Vamos a ver otra cosa interesante que es el valor numérico de la parasha Yitro, que es la número 17, 17, ¿sí? Desde Génesis, desde la primera, y es la parasha 17, que viene siendo el mismo valor numérico de la palabra hebrea tov, tov. No sé si ustedes están familiarizados con la palabra boker tov, ¿sí? Tov meot. Entonces, la palabra tov que se escribe con la letra tet, vav y vet, para decir tov, que significa bueno. Entonces, el valor numérico de la parasha Yitro, que es el número 17, que es la parasha 17, al sumar estos dos números nos da 8. Y significa que esta parasha tiene que ver con algo bueno, algo bueno. Encontramos esta relación, encontramos que lo bueno o lo mejor de la parasha es la entrega de las 10 palabras o los 10 mandamientos, como tú lo has conocido, que confirman a la vez la separación que hay en esta porción.
¿Por qué? Puesto que la gematría de la palabra en hebreo tov nos da tov, haciéndole la gematría, amados, miren abajo, tov, que es 17, sumamos 1 más 7 y nos da 8. El 8 es la letra hebrea Het. El valor numérico de la letra Het es 8. Entonces, ¿a qué vengo con esto? Que si estamos hablando de una separación, el significado de la letra Het es tienda de pared o carpa o valla de separación, como vemos aquí en el paleohebreo, vemos aquí como una clase, una especie de escalera, pero no es más que una cerca, lo que significa la Het. Entonces, todo está relacionado. Esa pared de separación, de división, lo mismo que vimos con la diferencia en la letra Dalet, que es esa puerta que también hace una separación, una diferencia entre lo de afuera y lo de adentro. Y como vemos aquí en esta figura, abajo están las 10 palabras. Aquí tenemos la letra Dalet. Habíamos hablado que era el número 4. La letra Dalet, que es como una letra, a ver, como la letra R al revés, ¿cierto? Y suena Dalet con la letra como una D. Ahora, habíamos dicho que Yahshua es la puerta estrecha. La puerta estrecha. Yahshua es Yahweh manifestado en la carne. Entonces, vemos esta forma de esta entrada aquí, que es bastante estrecha. Hay una palabra que nos dice nuestro Eterno que es más fácil entrar, que entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico entrare al reino de los cielos. ¿Por qué? Cuando a nosotros se nos enseñó que era pasar un camello por el ojo de una aguja, eso no quiere decir en el contexto, en la cultura hebrea, esto que usted ve aquí a la derecha de sus pantallas, eso es lo que se llama ojo de aguja. Eso es lo que se llama, que era más fácil pasar un camello por aquí que un rico entrara al reino de los cielos. Entonces, cuando comenzamos a estudiar el idioma hebreo, se nos va a ampliar el conocimiento, ¿sí? La cultura, las costumbres, los modismos, todas esas cosas van a ser parte del conocimiento de la Torá. Ahora, la Dalet es una letra que nos sirve para cambiar de lugar, de mundo. Ese es el rol de una puerta, porque la Dalet significa puerta. La puerta es lo que nos va a permitir cambiar de espacio. La puerta puede abrir y a la vez cerrar una búsqueda, una travesía por el desierto en nuestras vidas. A través de la puerta, nosotros pasamos las etapas de nacimiento, de adolescencia, de matrimonio, la muerte. Todo esto lo podemos ver como puertas que se van abriendo y vamos siguiendo. Vamos como una especie de castillo inmenso donde hay cantidad de puertas por un pasillo, ¿verdad? Eso es el rol de una puerta. Pasar de una etapa a otra, ir madurando. Lo mismo pasa cuando entramos al conocimiento de la Torah, es un proceso, vamos avanzando hacia la verdad, a esa luz que nos trae la Torah, pero eso necesitamos hacerlo cada día ejercitando nuestra vida espiritual, con la lectura y el conocimiento de las palabras. Y una de las cosas muy importantes es lo que estamos haciendo hoy, estudiar las porciones semanales. Y ya vamos por la porción número 17. A la letra Dalet, por su escritura en hebreo formada por las letras Dalet, Lamet, Tav, se le asocia a la pobreza. Pues, ¿por qué? Porque las dos primeras letras que forman la Dalet, la palabra Dalet, sí, que son la Dalet y la Lamet, sí, lo vemos aquí, forman la palabra Dal, que es pobreza, Entonces, se refiere también a eso, hace énfasis a la pobreza. Ahora, ¿cómo podemos relacionar nosotros esto? Haciéndole un midrash. Es una interpretación, ¿verdad? De la palabra. ¿Cómo nos conecta esto a nosotros? Por eso podríamos asociar lo que nuestro Adón Yahshua HaMashiach dijo en Matillahu 5.3 o Mateo 5.3. Bendecidos son los pobres en el Ruach. Primeramente, aquellos que son pobres en Ruach, que aún necesitan crecer espiritualmente, a eso se está llamando.
Si tú eres pobre en Ruach, si tu vida aún no despierta espiritualmente, eres pobre en espíritu. Y a eso se les hace ese llamado. Porque el reino de Yahweh es de ellos. ¿Por qué? Porque hay espacio para llenar. Porque hay la oportunidad de crecer, de alimentarse de la palabra que es viva y eficaz, que es espíritu, como el mismo Eterno lo dijo, el mismo Mashiach lo dijo. Las palabras que yo hablo son vida, son ruach, son espíritu. Entonces, por eso dice ese llamado, la letra Dalet corresponde en este caso a pobreza, pobreza espiritual por un lado, pero también a otro tipo de pobreza, y vamos a verlo. No podemos ignorar lo que dice el Apocalipsis acerca del que crece rico, pero a la verdad es pobre y miserable. Te mantienes diciendo, dice la palabra en Apocalipsis 3:17, yo soy rico, me he hecho rico, no necesito nada. ¿No sabes que eres un desgraciado? Das lástima, pobre, ciego y desnudo, dice el Eterno. Aquellos que se dicen que pueden tener poder, pueden tener riquezas, pueden tener las cosas de este mundo, fama, dinero, honra, mujeres, despilfarran, pueden tener el poder para hacer cosas, pero realmente el Eterno está viendo es dónde está esa riqueza dentro de sus vidas, en su alma, en su espíritu. A eso le llama entonces es el otro lado de la balanza. Por un lado están los que son pobres en espíritu, aquellos que necesitan ser llenos, ¿sí? Y aquellos que se confunden y dicen yo soy rico, pero en cosas materiales, en cosas de este mundo, en conocimiento, en sabiduría, pero que no te conectan nada con Dios, que no te conectan, que no te has conectado con la fuente de vida. Entonces, en esa balanza hay dos, el pobre en espíritu, aquel que necesita ser lleno, y aquel que dice soy rico con las cosas de este mundo, pero realmente es una persona pobre también en espíritu. Continuamos entonces, esta paracha nos enseña el entrar por la puerta y cambiar de vida. Lo que es entrar por la puerta. Vimos que Yitro, cuando leemos la porción, vemos la acción que toma Yitro. Entró por ahí y su vida cambió. Su vida cambió. ¿Cómo entra? ¿Cómo entra a ser parte del pueblo? Por eso, como dice el Shaliach Shaul en la carta a los Corintios, nos dice, de modo que si alguno está unido al Mashiach, creación renovada es. Lo viejo ha pasado. Contemplen lo que ha venido. Es fresco y nuevo. Eso está en 2 Corintios 5:17. El mismo Mashiach también nos dice en Apocalipsis 21:5, entonces el que estaba sentado en el trono dijo, miren, yo estoy haciendo todo nuevo, confirmando lo dicho por el profeta Isaías en Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré el camino en el desierto. Mire qué poderoso esto. Camino en el desierto, puerta en el desierto, ríos en la soledad. Los profetas hablaban las palabras inspiradas por el Ruach HaKodesh, por el mismo Elohim, para que ellos profetizaran lo que daría de suceder en el futuro, en el tiempo, inclusive del pueblo de Israel, pero con una connotación profética hacia el futuro, hacia el final de los tiempos. Ahora, vemos que las Dales es el número 4, ¿sí? El valor numérico. El 4 es un número que aparece repetidamente en las Sagradas Escrituras, a veces con un valor simbólico. De hecho, el número 4 aparece 305 veces en la Biblia, 305 veces. En Génesis, del 14 al 19, se explica que el cuarto día de la creación, Elohim creó el sol, la luna, las estrellas y con ello el día y la noche. En Génesis 2, 10 al 14 se menciona el río del jardín del Edén, o el Gan Edén, que se bifurcaba en 4 brazos y salía del Edén, dice la palabra, un río para regar el huerto, y de allí se repartía 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, ¿sí? El otro era el Guión y el tercero era
el río Hiddekel, y el cuarto, el río Éufrates. Ustedes pueden leer eso en Génesis, Bereshit, capítulo 2, 10 al 14. Esta referencia al número 4. Ahora, 4 son las estaciones del año: invierno, primavera, verano y otoño. Según el profeta Yehezquiel, o el profeta Ezequiel, el Espíritu Santo está sobre toda la tierra y él menciona 4 vientos, donde cada uno de ellos corresponde a un punto cardinal. Tenemos los 4 evangelios también, que narran la vida del Ben Adán, o sea, del Hijo del Hombre en la tierra. Son los 4 evangelios, las Besorot, según Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En Marcos 4, de 3 al 8, en la parábola del sembrador, Yahshua menciona que hay 4 tipos de tierra: la que está junto al camino, la que tiene muchas piedras, la de espinos y finalmente la buena tierra. Amados, tenemos que conectar algo aquí. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Eterno. Ahora, cuando vamos a entrar a leer y a entender lo que hizo Yitro, ¿qué pasó con Yitro? ¿Por qué fue movido a ir a Moshe, a la verdadera fuente, a escuchar? Él escuchó de otras fuentes. Tal vez pudo haber sido su hija o por sus nietos que estaban con él en Madián. Mientras estaban con él, escucharon tal vez, o envió Moshe seguro mensajeros a que él escuchara, o lo escuchó a través de las hazañas del mismo pueblo donde se encontraba, y se hablaba de lo que este Elohim poderoso había hecho con los israelitas allá en Egipto, cómo los había sacado. Pero lo había escuchado de otras fuentes. Vamos a ver lo interesante. Apocalipsis 7:1 dice: después de esto vi 4 malajim. Quiero regresarme aquí porque esto es muy importante, mis amados. Hay que tener en cuenta, como dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Eterno. El Eterno dice que Él hace obras portentosas para que la gente o el ser humano crea que Él es Elohim, que Él es el Elohim verdadero. Esto lo hizo a través de las hazañas. Hizo milagros, hizo prodigios delante de los hombres. Y dice la palabra que ellos, al ver estas cosas, creyeron. Entonces, esa palabra viene a tu vida y tú comienzas a creer en tu corazón. Y de acuerdo a eso, tú vas a actuar. A eso fue lo que llevó a Yitro a ir a Moshe, a la fuente verdadera. Nosotros estábamos en otras religiones, estábamos en el cristianismo y entendíamos una parte de la Biblia, o nos lo habían enseñado de la manera que se había enseñado a través de los siglos, como tradición. Pero no fue sino hasta el momento en que nosotros venimos a la fuente verdadera, a la fuente de la Torah, a la fuente del Mashiach, que es el mismo, la Torah viviente. Cuando escuchamos su voz y nos inquieta en nuestro corazón para que vengamos a los caminos, a las sendas antiguas, a la Torah, cuando comenzamos a guardar Shabbat, cuando comenzamos a guardar fiestas, cuando comenzamos a tener ese amor por el idioma hebreo. Entonces, estas cosas hacen que nosotros nos inclinemos para entender mejor la palabra y se van a abrir muchas puertas, mis amados. Continuamos entonces, Apocalipsis 7:1 dice: después de esto vi 4 malajim, hablando, seguimos con la línea del número 4, en pie a los 4 ángulos de la tierra, sujetando los 4 vientos. Mire, 4 malajim, 4 ángulos de la tierra, 4 vientos, para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. En Daniel 7 dice: tuve una visión en la noche y aquí yo vi allí delante de mí los 4 vientos del cielo irrumpiendo en el mar y 4 inmensas bestias saliendo del mar, cada uno diferente de los otros. Sabemos que la interpretación que se le da, saliendo del mar, las bestias quiere decir dentro de las multitudes, ¿no?, de los seres humanos. Ahora, dice, la primera bestia era como una leona, pero tenía alas de águila. Esto refiriéndose a los imperios que han pasado a través de la historia, que era el imperio babilónico. Una segunda bestia como un oso y representa a Medo-Persia. Y allí había otra bestia salvaje como un leopardo con 4 alas de ave en sus costados.
Esto representaba al imperio griego. Ahora, y de allí en adelante vi que había una cuarta bestia, espantosa, horrible, extremadamente fuerte, y sus dientes eran masivos, ¿sí? De hierro. Devoraba y desmenuzaba, y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas. Era del todo diferente a las demás otras bestias que habían pasado antes que ella, y tenía 10 cuernos. Esto se refiere refiriéndose al Imperio Romano que llegó, arrasó, devoró, destruyó. Seguimos con el significado de los cuatro, del número 4. Dice, el Espíritu, dice, ven de los cuatro vientos y sopla, en Ezequiel 37:9. 4 son los elementos naturales: el agua, la tierra, el fuego y el aire. 4 son los puntos cardinales: norte, sur, oriente y occidente. 4 son los seres vivientes alrededor del trono: un león, un becerro, eh, rostro de hombre, y la cuarta semejante a un águila volando. También vemos los seres vivientes en Ezequiel 1 y 10. Eso ustedes lo pueden leer tranquilamente en sus casas. Y en Isaías capítulo 6 también se habla de estos seres vivientes. Tiene una connotación profética con lo de Apocalipsis. Ahora, el león representa al Mashiach como rey de Yahudá. El rostro de hombre al Mashiach como el Ben Adán. El becerro como el siervo o esclavo, quien se esclavizó para hacernos libres. Yahshua dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. El Ben Adán no vino para ser servido, sino para servir. Y el águila representa al Mashiach como el enviado de Yahweh. Mis amados, en esta paracha vemos los siguientes personajes. Me gustó de pronto mostrárselo aquí en una lista para que tengamos en cuenta quiénes participan en esta porción de la paracha. Yitro, que es Jetro, el sacerdote de Midian, que ofrecía cultos a otros dioses. Sipora, que significa pájaro en hebreo, era la esposa de Moshe, Sipora. El mismo Moshe, el líder del pueblo de Israel, los dos hijos de Moshe, que era Gershem, al cual le puso, he sido extranjero en una tierra extraña, y Gershem, pues representa a nosotros, digamos, en ese caso, también hace una alusión a todos aquellos que están fuera de la ciudadanía de Israel, en las cuatro esquinas de la tierra, de donde el Eterno los está llamando, como a ti y a mí. Y el otro nombre del hijo era Eliezer, el segundo hijo, que dice que significaba, o le puso por nombre, el Elohim de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Eso significa Eliezer. Eliezer es Yahweh es mi fuerza, Yahweh es mi ayuda. Ahora, los otros personajes también son Aarón y los ancianos que habían sido elegidos para hombres sabios también. Y el pueblo en total, el pueblo de Israel, con la multitud pues mixta de otras naciones que se habían anexado al pueblo de Israel para salir de Egipto, de la esclavitud. Vemos la conversión. Ahora sí entramos un poquito en detalle de lo que es esta parashá, que es que vemos que la conversión de un pagano se realiza aquí. Y ese pagano, el nombre es Yitro. Y ese pagano representa a nosotros como nación de Israel fuera de la nación de Israel, ¿sí? En las cuatro esquinas de la tierra, como lo decía, con el hijo de Moshe, Gershem, que decía, porque Elohim me sacó, o fui extranjero en una tierra extraña. Y nosotros somos extranjeros cuando aún no entramos al pueblo de Elohim, cuando estamos en otras naciones, estamos en otro tipo de creencia, pero igual somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Aun cuando caminemos en este mundo, seguimos siendo aún peregrinos, porque nuestra ciudadanía aún debemos esperar la venida gloriosa de nuestro don Yahshua HaMashiach para que establezca su reino por siempre aquí en la tierra. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Primero escuchó de otras fuentes, como les decía yo, acerca del poder de Elohim, las hazañas, las proezas, cuando nosotros vinimos al conocimiento
o decidimos dar nuestra vida a Jesús, comenzamos a entender, se nos comenzó a alimentar de la palabra, pero escuchamos de otras fuentes. Ahora que estamos en la restauración, hemos venido entonces a entender las cosas como eran. Pero entonces aquí, ¿qué pasa con esta conversión? Estaba en otro lado y él había escuchado lo que había sucedido en Elohim, pero no lo había escuchado de la fuente correcta, de la fuente original, digámoslo en este caso así. Viene con la esposa de Moshe, Zipora, que significa pájaro, toda, que representa a toda la Keilah. Moshe viene, perdón, Yitro toma a la esposa de Moshe, que estaba en su casa, allá en Madián, y a sus 2 hijos, y viene hacia Moshe. ¿Qué hace esto? Es como decir, también representando el Ruach HaKodesh, en este caso el Ruach HaKodesh en esta hora está despertando al remanente de Israel, y es el Ruach HaKodesh quien está llevando a su pueblo delante del rey, para que le sirvan. ¿Sí? Está recogiendo a través del sonido del shofar. Gershem, quien es la casa de Israel restaurada, como lo había dicho, entonces esta conexión es la casa de Israel que está siendo restaurada y está siendo llamada en estos últimos tiempos. Eliezer, que es Yahuda, que prevaleció con la Torah. Eliezer, Elohim, es mi fuerza. Y a través de los siglos vemos que la amada casa de Judá, los hermanos judíos, han perseverado a través de la lucha. ¿Sí? Han perseverado. Y por esa razón, hoy en día podemos tener estos escritos por la perseverancia, por la protección del Eterno a la casa de Yahudá. Esta segunda vez, Yitro se acerca a la fuente. En la primera vez lo escuchó en su casa, lo escuchó fuera, lo escuchó en el cristianismo. Escuchaste de ese Dios poderoso, de ese Dios que salva, de ese Dios que sana. Ahorita vienes a escucharlo de la fuente, de volver a las raíces hebreas, de volver a la senda antigua. ¿Sí? Ahí se acerca a la fuente, quien es Moshe, representando al Mashiach de Israel, para escuchar las cosas como son. Sí, yo creo que ustedes me están entendiendo el mensaje en esta hora. ¿Sí? Lo que quiero conectar con esta paracha, con los personajes que representan y qué tiene que ver con nosotros. Ahora, él se acerca a Moshe, venimos al Mashiach, escuchamos el mensaje verdadero, y para nosotros fue el mensaje de la Torah, ¿verdad? El mensaje de la Torah, el de volver a las raíces hebreas, a guardar el Shabbat, a guardar las fiestas. Luego, el mismo Moshe cuenta a Yitro las hazañas y victorias que libró Yahweh por su pueblo. Entonces, se confirma y Yitro lo va a entender, y esta es la razón por la cual él decide venir a los pies del Eterno de Israel. En este segundo estado del suegro de Moshe, confirma en él, y esto también para nosotros, en esta segunda ocasión, porque hemos salido del sistema religioso, y esto es como una segunda vez, y aquí se confirma en nosotros ese llamado a retornar a las sendas antiguas. Una vez recibe el mensaje de la fuente verdadera y fidedigna, ¿qué hace? Exalta al Eterno. ¿Cuántos de nosotros no decimos ahorita Baruch Hashem, Yahweh, por las cosas que estamos viendo, por las cosas que antes no entendíamos, que no las comprendimos como debía ser, y ahora las vemos de otra manera? Y ahora entendemos que muchas cosas de las que nos enseñaron no tienen nada que ver. Están totalmente desconectadas, estaban incompletas. Entonces ahora exaltamos y reconocemos al verdadero Elohim y sabemos el significado de su palabra. Elohim se regocija, ¿sí? El verdadero Elohim, y Él se regocija, así nosotros nos regocijamos y hace sacrificio de incienso, que esto es para nosotros nuestra exaltación, nuestras oraciones, nuestras halelot, cantarle al Eterno. En Apocalipsis 5, 8 y 12 dice, cuando cogió el rollo, el Mashiach, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cayeron postrados delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa de oro y copas de oro llenas de pedazos de incienso, que son las oraciones de los Kedoshim de Yahweh. O sea, a esto me refería que cuando Yitro escucha la palabra
entiende y cree en el verdadero Elohim, porque él servía a muchos otros dioses. Nosotros estamos enredados en otro tipo de creencias, muchos atados al catolicismo, donde hay cantidad de santos. Entonces, cuando entendemos eso, nos regocijamos. Y eso fue lo que hizo. Y exaltamos al Eterno. Y cantamos aleluya. Entonces, esta referencia de Apocalipsis dice que esas oraciones, esas exaltaciones de todos aquellos que están llegando para exaltar al único Elohim verdadero, están llegando allá. Son las copas de oro llenas de pedazos de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora, y todos ellos gritaban, digno es el Cordero, sacrificado de recibir poder, las riquezas, ¿sí? De la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. ¿Cuántos de nosotros no hacemos esto cada vez que hacemos oración? Ahora, la siguiente acción de Yitro es comenzar a hacer de bendición, llevando fruto. ¿Lo ves? Ese es el llamado, amados. Nosotros somos llamados a llevar fruto. ¿Qué pasó con Yitro? Después de que reconoce, exalta al Eterno, hace un altar y comienza a ofrecerle al Eterno lo mejor, comienza a llevar fruto. ¿Cómo hizo para llevar fruto? ¿Cuál fue la muestra de ese cambio? Llevándole un consejo sabio a Moshe. Y esa es la razón, ese es el meollo de esta paracha, de que la transformación de este hombre fue para bien. Y nosotros tenemos que vernos reflejados en este hombre, Yitro, suegro de Moshe, que nosotros venimos al conocimiento del Eterno, pero se espera de nosotros llevar fruto. Y eso fue lo que hizo este hombre, llevándole un consejo sabio a Moshe. Ejemplo de siervos que tienen demasiado trabajo dentro del ministerio. Nosotros hemos sido llamados también para servir, pues el Eterno dice que el que me ama debe andar como yo anduve. Lo dice en Primera de Juan. Aquel que dice que ama a Yahshua debe andar como él anduvo, o sea, haciendo las obras que él hizo. Debemos imitarlo a él. El apóstol Shaul dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Mashiach. Lo mismo, ser ejemplo y recibir el ejemplo de nuestro Mashiach. Entonces, debemos entender que en un ministerio hay demasiado trabajo y que ese trabajo no puede ser delegado a una sola persona. Esto fue lo que pasó. Esto fue lo que llevó a este hombre recién convertido a pensar y decir, ¿qué estás haciendo? Este hombre con tanta gente, recibiendo todas las quejas, recibiendo todas las peticiones, para darle solución cada una de ellas. O sea, esto no es posible. Esto te va a desgastar. Esto te va a llevar a una enfermedad. Esto no está bien. Por eso es necesario y se hace en las organizaciones, en las congregaciones, en las que bien organizadas, debe haber un grupo de hombres, varones, siervos, que están dispuestos a trabajar, a dividirse el trabajo. Esto no es trabajo de un solo hombre. Esto se necesita la comunidad, una comunidad de varones, hombres elegidos, hombres de testimonio para colaborar, para cooperar en el funcionamiento, en el rodamiento de la Kehilá. Porque para un solo hombre sería demasiado trabajo. Eso fue lo que pasó en esta paracha y eso es lo que destaca este hombre, que aporta ese consejo al líder máximo del pueblo de Israel. Un hombre que venía ya de años trabajando, luchando con un pueblo. Y ahora llega este varón pagano, se convierte gentil y viene a ser israelita y le da un consejo súper poderoso, porque a partir de allí se comienza a funcionar lo que es el futuro Sanedrín, el establecimiento de grupos para el orden, para el manejo de la congregación, hasta nuestros días. Y algo que marche de esta manera va a marchar bien, va a marchar bien. Moshe se encarga de dar solución a través de los estatutos, ¿sí? de la Torá, instrucción a todo el pueblo. Ahora se establece, de acuerdo a este consejo, se establece el sistema de consejería formado por hombres sabios, veraces,
temerosos de Elohim. No es cualquier persona, no es un neófito, no es una persona nueva, no es una persona que tenga experiencia. Aunque no sea demasiado viejo, de canas y barba, un hombre con años, con seriedad, con madurez espiritual, puede ser llamado a ser parte, que se le llama anciano, no por lo que sea viejo de edad, sino anciano por el carácter, ¿sí? La madurez espiritual, su trabajo dentro de la organización. Entonces se establece ese sistema de consejería, de trabajo, de manejo de todas las actividades. Y esto aflojó el trabajo de Moshe. Esto alivió las cargas. Entonces, esto hasta el día de hoy en las Kehilot se usa como ejemplo. Dice Moshe que escuchó la voz de Yitro. Miren, qué hombre tan humilde. ¿Qué pasa a veces? Muchas veces, ¿qué pasa? Amados, que hay hombres demasiado arrogantes. Hay hombres que tienen miedo de perder su ministerio. Hay hombres que tienen miedo de delegar a otras personas una función. Se ven cosas, lógicamente se ven cosas. Se aprovechan, otros han sido traicionados, otros, bueno, eso es, podríamos decir, casi normal, pero no debería suceder así dentro de una congregación, porque hay confianza, porque el momento en que se escoge a esas personas, tuvo que haber muchas veces ayuno, oración, ¿sí? Mucha conversación, reuniones, ¿sí? Se conoce, digamos, el perfil de toda persona, desde que entró, cómo funciona, cómo es su vida. O sea, todas esas cosas dan testimonio para formar un grupo pesado, un grupo realmente fuerte, destinado para esa obra. Entonces, dice que Moshe escuchó. O sea, podemos ver, y es un ejemplo para nosotros, que podemos ser líderes, pues, podemos ser pastores. El título que tengas dentro de la organización, pero que no tengas temor, que escuches la voz del Eterno, de que debes delegar también a otras personas, porque hay mucha envidia, hay mucho celo. Hay hombres que se han hecho dueños de los ministerios y eso no termina bien, no termina bien. Entonces debemos entender todas estas cosas, estos puntos que nos enseñan esta Torah, de que Moshe fue humilde al escuchar a este hombre que recién, no sabemos exactamente cuánto tiempo hubiera pasado estando junto con Moshe después de haber sido convertido, de haber hecho parte del pueblo de Israel, de haber aceptado, ¿sí? Que el Eterno, el Elohim, Yahweh, el único Elohim verdadero, como él mismo lo dijo, Baruch atah Yahweh, que es el único Elohim verdadero, ¿sí? Sobre todos los dioses. Entonces, escuchar el consejo de un hermano, de un discípulo, no está de más. Puede traer mucho beneficio al ministerio, a tu vida, como pastor, como líder. No descartemos los consejos de los hermanos, pero también tenemos que tener discernimiento de todos aquellos que quieren aportar por algo y debemos saber qué espíritu está dominando en ese momento o cuál es la intención verdadera de dar esos consejos o de querer transformar lo que ya durante un tiempo viene funcionando bien. Muchos que vienen de otras congregaciones con otro tipo de doctrina o de manejo de las cosas y quieren imponerlas al lugar donde acaban de llegar. Y eso simplemente termina mal, termina en frustración, termina en enemistad y enojo. O sea, debemos ser humildes también de aportar y acomodarnos al sistema que viene trabajando en esa congregación para el éxito de todos. Ahora, entonces, como decía, se establece un sistema organizado de trabajo para llevar a cabo las actividades dentro de la congregación. De aquí nace lo que es el Sanedrín más adelante. Y hasta el día de hoy vemos que así como nuestro Elohim es un Elohim de orden, las congregaciones deben estar organizadas por los líderes que se instituyen. ¿Sí? Si tú fuiste llamado para hacer una labor dentro de la organización, da lo mejor de ti, da lo mejor de ti. Y siéntete privilegiado, pero no privilegiado más, no algo exclusivo. O sea, que se te quite el pensamiento
que sin mí no pueden hacer nada, que yo soy tan esencial aquí. Esos pensamientos o esa actitud debemos quitarla de nuestra mente y ser humildes y aportar de la mejor manera a lo que hemos sido llamados a hacer. Que no existan las envidias, las rivalidades dentro de los ministerios, que recibas con honor el llamado al cual se te llamó. Bueno, continuamos entonces con esta paracha maravillosa. Se establecen límites. Recordemos que el Eterno llama al pueblo para que se prepare. Se establecen límites en la montaña. Había lugares que hasta un punto no podía pasar el pueblo. Había lugares también para los sacerdotes y otro límite solamente para los líderes. ¿Sí? Lo que es Moshe, Aarón, los levitas, todo tenía una posición alrededor de la montaña. El Eterno lo hace para protegernos, porque Él dice, para que no mueran. ¿Sí? Entonces vemos que el Eterno va marcando también una diferencia entre el liderazgo, no para que haya rivalidad, sino por la cuestión de organización. Se establecen límites para la santificación. La Torá es un cerco protector, como vemos aquí, un cerco de protección para nosotros. No es un yugo de esclavitud como muchos piensan y dicen. El Eterno no nos sacó de esclavitud para entregarnos a esclavitud dándonos mandamientos, instrucciones. La santidad requiere de límites, mis amados. Requiere de restricciones. Si tú quieres adelgazar, debes cuidarte. Debes tener restricciones en cuanto si te gustan mucho los pasteles, las chocolatinas, todas esas cosas de azúcar o mucho frito, la mucha grasa. Debes ponerte límites. Si no lo haces, simplemente vas a quebrantar esas normas, esas reglas y no vas a alcanzar el objetivo. Entonces, la Torá tiene cercos para nuestra propia protección. Asimismo, como en un hogar. Los padres que realmente aman a sus hijos no les permiten hacer todo dentro del hogar. Les ponen límites, les ponen tareas. Es lo mismo con el Eterno. Entonces, la santidad requiere de límites, de restricciones, de metas, ¿sí? Que debe hacerse cada uno de nosotros para no transgredir la Torá, sus mandamientos, y para vivir de acuerdo a lo estipulado por el Abacadosh, el Padre Santo, en su palabra. Es necesario, amado, que pienses en esto. Son necesarios los límites. Esta paracha nos enseña que habían límites y es simplemente para protegernos. Con los ejemplos que te he dado, pienso que te queda bien claro. Vamos a continuar. Sabemos que estamos ya en el recorrido hacia Pesaj, que es lo que conocimos como Pascua. ¿Sí? Se acerca entonces también la entrega de la Torá. Recordemos que nos encaminamos en esa dirección para celebrar primeramente Pesaj, y aquí el pueblo había salido y estaba preparándose para el acto del matrimonio con Yahvé, la entrega de la ketubá, el acta matrimonial, que se lavaran, que se limpiaran, que se cuidaran. Entonces, tengamos en cuenta eso, amados, que todas esas parashot también tienen que ver con las fiestas, que nos estamos acercando a ellas, y el estudio de estas parashot, de estas porciones, nos están preparando para entender aún mejor el significado de cada fiesta y el propósito que tiene cada fiesta en nuestra vida. En esta parashá se le promete al pueblo de parte del Eterno llegar a ser un reino de Coanim. ¿Dónde vemos eso? En primera de Kefa o de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. A ver si me acompañas allí. ¿Por qué? Porque allí mismo, en esta parashá, él le está diciendo que él quiere hacer de ellos un pueblo, un reino de Coanim, un reino de sacerdotes. Y vemos que en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, Kefa hace referencia a esto, a estos nuevos creyentes. ¿A quiénes? En el capítulo 1, verso 1 dice, Kefa, apóstol de Yahshua HaMashiach, a los expatriados.
dispersados por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Entonces, vemos que él retoma la promesa que hay en el libro de Éxodo, de ser un pueblo. Es el mismo pueblo. Entonces, aquí esto nos da a entender de que no hay dos pueblos, que no hay dos novias, que el mismo propósito estipulado en el antiguo pacto no se abolió, sino que Pedro, Kefa, lo retoma y viene y hace colación de que esa gente, esos hermanos, que desde que comenzaron ellos a predicar, a llevar las buenas nuevas, hasta el día de hoy es lo mismo, que cambió o que otros quisieron cambiarle la mentalidad, la dirección al pensamiento, al plan de Elohim, con propósitos torcidos, es diferente, hermanos. Pero el propósito eterno es eso, eterno. Entonces, Pedro les habla de que ustedes que están viniendo, ustedes que están allá afuera, son ese pueblo. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 2:9. Dice, más vosotros, ¿a quién? A los expatriados dispersados por el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos conforme al preconocimiento de Elohim el Padre a través de la santificación de Ruach para obedecer y ser rociados con la sangre de Yahshua Mashiach, la gracia y la paz sean multiplicadas. Entonces, para ti, para mí, para ti que no has aún hecho el cambio, que no has venido, que no has entrado por la puerta, para entender que este mensaje es eterno, que no hay una nueva doctrina, que no hay un nuevo plan. Con los judíos es un plan y con la iglesia cristiana es otro plan. No, es el mismo plan para las dos casas. Mas vosotros sois una generación elegida, un sacerdocio real, un pueblo kadosh, gente especial, que habéis de demostrar toda adoración a aquel que os sacó de las tinieblas hacia su luz poderosa, que no erais pueblo en el pasado, mas ahora sois pueblo de Elohim. Está haciendo ese llamado a ti, amado. Está haciendo llamado a todos aquellos que no son parte del pueblo de Israel. Esa misma promesa que vemos en la Parashá Yitro, de ser un pueblo. Vamos a verlo allí en el capítulo 18, capítulo 19, donde dice que vosotros me seréis un pueblo. En el capítulo 19, verso 12. Vamos a buscarlo aquí. En el capítulo 19, verso 5, dice, por tanto ahora, si en verdad obedecéis mi voz, ojo, miren lo que pone el Eterno, obedecéis mi voz, o sea, su palabra. Y obedecer su palabra lo está diciendo aquí, amados. Lo está diciendo aquí, en el antiguo pacto. Si ustedes obedecen mi voz, entonces que no nos metan a nosotros de que esto era para ese pueblo allí. No, la palabra es eterna y es actual. Así como sacamos cualquier otro texto del Antiguo Testamento para usarlo, sacar una prédica hermosa. No podemos desconectar lo que la palabra está diciendo aquí. Eso es para ti, es para mí. Al igual que el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso es para ti, tú sí lo tomas, pero entonces esto también hay que tomarlo. Esto también es para ti. No es para ese pueblo en ese momento, no, esta palabra es profética. Dice entonces, por lo tanto, ahora, si en verdad obedecéis mi voz y guardáis mi pacto, entonces seréis para mí un tesoro especial sobre todos los pueblos. ¿Sí? No hay dos pueblos. No hay iglesia cristiana y hay pueblo de Israel o pueblo judío. Es un solo pueblo. Dice que si ustedes escuchan mi voz y hacen lo que yo les digo, entonces los voy a escoger de entre todos los pueblos y voy a ser un solo pueblo. ¿Sí ven la diferencia? Es un solo pueblo. Esa promesa es para ahí y para todo aquel creyente que viene al Mashiach, pero que viene al Mashiach
que no abolió la Torá, porque fuimos a un Mashiach que abolió la Torá. Nos desconectó de nuestras raíces. Pero ahorita hemos venido al Mashiach que en sus manos está restaurando la casa de Israel, el reino de Israel. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 1 cuando los discípulos le preguntan, ¿cuándo restaurarás o ese es el tiempo donde restaurarás el reino a Israel? Entonces, es un reino nomás. No hay nada más fuera de él. Solamente tenemos que venir a él. Bueno, entonces él dice, si obedecieres mis instrucciones, es lo mismo para nosotros, mis hermanos. Si no lo hacemos de esta manera, no te vistas porque a la boda no vas. No te vistas porque a la boda no vas. Realmente es así. Puede ser duro, puede ser un poco grotesco, pero es la verdad, mi amado. No te vistas porque no vas a ir. Y hay mucha ilusión allá afuera de que nos iremos y vendrá por nosotros, pero es tiempo, amado, que reacciones, que tomes el sartén por el mango. Esta es la oportunidad que está dando el Eterno a través de estas palabras, de que no hay dos pueblos, hay un solo pueblo y es el pueblo de Israel. Y todos son invitados. Todo aquel que quiera venir al pueblo de Israel es bienvenido, pero debe sujetarse a su constitución, que es la bendita Torá. Estamos prontos, amados, a recibir del cielo. Ahora, no la Torá, pues ya se ha cumplido al escribirla en nuestros corazones. Ahora, ¿tú qué dices que has recibido al Eterno en tu corazón? Pues ese fue el propósito, de recibir su instrucción en nuestros corazones, según lo que dice Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27. Puedes leerlo ahí. Dice que hay una función del Ruach HaKodesh, porque nos jactamos de que tenemos el Ruach HaKodesh allá en el sistema religioso, pero ese Ruach HaKodesh no nos está llevando a lo que dice Ezequiel 36. Me gustaría que fuéramos allí, aunque se alargue un poco esta paracha. Quiero que vamos allí a Ezequiel capítulo 36. Yo lo voy a leer de una versión diferente a la Reina Valera. 26 y 27 nos dice, también os daré, y esto lo conocemos, este verso lo conocemos, lo que pasa es que no lo leemos completamente y no lo aplicamos. Dice, también os daré un corazón nuevo y pondré dentro de vosotros un nuevo ruaj, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, eso lo conocemos muy bien, y os daré un corazón de carne. Verso 27, aquí viene lo bueno. Y pondré mi ruaj. Recuerdan que Yahshua les dijo a sus discípulos, cuando venga el Ruach HaKodesh, Él les va a revelar la verdad, los va a dirigir, los va a llevar a toda la verdad. Esperen la promesa del Padre. Y eso viene después de la celebración de Pascua, de Pesaj. Entonces, todo está conectado y todo tiene un significado profundo que no lo entendimos, no nos lo enseñaron bien, pero ahora está más claro. Entonces dice, pondré mi ruaj dentro de vosotros y haré que andéis. Cuando ese ruaj, o si ese ruaj más bien, que tú dices que tienes, no te está llevando a caminar en las leyes del Eterno, si no te está llevando a guardar el Shabbat, sino que por el contrario te lleva a rechazar el Shabbat, te lleva a rechazar la comida limpia, te lleva a rechazar las fiestas, te lleva a rechazar la ley, no es el ruaj que Elohim prometió. ¿Lo puedes ver? Entonces dice que cuando venga ese ruaj, cuando yo ponga mi ruaj sobre ustedes, dentro de ustedes, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis juicios y los llevéis por obra. Ese es el propósito de Ruach HaKodesh. No hay tiempo que perder, amado. Hay que reestructurar, hay que reiniciar, hacerle un reseteo a lo que tú has aprendido. Porque es necesario tener Ruach HaKodesh para poder que nos lleve a obedecer sus mandamientos, sus estatutos. Y dentro de eso está todo lo que tiene que ver con las fiestas,
la comida, el Shabbat. Continuamos entonces en Zacarías 14:4. No, perdón. Vamos entonces a complementar lo que acabo de decir aquí, que estamos pronto a recibir del cielo, no la Torá, pues ya la Torá fue dada en nuestros corazones, ¿sí? Anteriormente nos jactábamos de que teníamos la Torá y que no teníamos nada que hacer porque el Mashiach la cumplió, pero él la escribió en nuestros corazones. Pero aquí entendemos que es el mismo Ruach el que nos va a llevar a cumplir esos mandamientos, a cumplirlos. ¿Cuál es el mandamiento? Lo que él dijo en su palabra. Ahora, no esperamos a recibir del cielo la Torá, sino para recibir del cielo a nuestro esposo y rey Yahshua HaMashiach, Baruch Hashem. Estamos pronto a este evento maravilloso, el evento de los siglos, mis amados, a recibir del cielo a nuestro Adón. ¿Cuántos anhelamos de que eso suceda? Por lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo en estos tiempos. Zacarías confirma esto, de que eso, lo que dice su palabra, se cumplirá. En Zacarías 14:4 dice, en aquel día sus pies, los pies del Mashiach, esto es por la segunda venida, se pararán en el monte de los olivos que está al este delante de Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá en dos. Recordemos que en esta parasha vemos que el Eterno está sobre la montaña, desciende sobre la montaña y habla con Moshe. Vemos la conexión en esta futura venida nuestro, en esa segunda venida nuestro, pondrá los pies sobre el monte de los olivos, descenderá sobre el monte. ¿Lo ves? Entonces ese es nuestro anhelo, nuestro gozo, de poder entender desde la perspectiva hebrea cada porción y conectarla con lo que el Eterno va a hacer en un futuro no muy lejano. Ahora, de la manera en que el pueblo recibió la instrucción de prepararse por 2 días, ¿sí? Como lo vemos ahí en el capítulo 19 también. En el capítulo 19, verso 10, dice, y Yahweh le dijo a Moshe, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Hoy y mañana. ¿Sí? Y laven sus vestidos. Y estén preparados para el tercer día. Ahora, de la manera en que el pueblo allí recibió la instrucción de esos 2 días, por 2 días, que esto quiere decir 2000 años. Recuerden que el Eterno dice, Pedro, que para el Eterno un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, ¿cuántos años han pasado desde que nuestro don Yahshua HaMashiach ascendió al cielo? Y ahí en Hecho le dijo, los discípulos, vayan, prediquen la Besorá, las buenas nuevas, empezando por Jerusalén, por Judea, Samaria, y después vayan a todas las partes de la tierra. 2000 años, amados. 2 días. ¿Ven la conexión? 2 días, prepárense. Porque al tercer día, en el tercer milenio, se cumplirán desde la creación 6000 años. Desde la venida de nuestro Yahshua Mashiach hasta la fecha, 2 días, 2000 años. Estamos cerrando ese ciclo. Lo confirma Osea, el libro de Oseas, capítulo 6, verso 2. Oseas, capítulo 6, verso 2. Vamos a leerlo ahí. Vamos a buscarlo. Oseas, capítulo 6, perdón, verso 2. Dice, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Aleluya, aleluya. Conexión perfecta. Prepárense para recibir la Torá. Nos preparamos durante 2000 años, estamos restaurando, el pueblo de Israel se está restaurando, y está a punto de suceder que nuestro Adón descienda, la Torá viviente. En Oseas 6:2, después de 2 días nos dará vida. Estamos a punto de recibir esa vida eterna, hermanos. Estamos a punto de ser transformados. Ahora, ¿qué les dice? Apartarse del mal, dejar el pecado, purificarse. Esto de purificarse tiene que ver con
la doctrina de bautismos, como dice Shaul, la tevilá, el bautizo, lavarnos, ese símbolo, esa señal de limpieza, de pureza, de estar delante del Eterno puros. Lavar tus ropas tiene que ver con un significado trascendental en la Torá. Es vivir bajo sus mandamientos, vestirse de esa ropa pura, de ese lino fino, es decir, para cambiar nuestros trapos viejos, nuestra antigua manera de vivir, nuestros vicios, esos trapos de inmundicia, de idolatría, carnalidad, de fama, de dinero, mujeres, de despilfarrar lo que se nos ha dado. Dejar el viejo hombre y revestirnos de ese nuevo hombre. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 2, verso 24? Ese viejo hombre, ese nuevo hombre. ¿Qué hace mención Efesios capítulo 4? Vamos allá. Efesios capítulo 4, verso 24 nos dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según Elohim, en la justicia y la santidad de la verdad. Ese nuevo hombre que viene a través del Ruach HaKodesh en nuestra vida. Cuando el Ruach HaKodesh domina nuestra vida y hace eso, que es el inicio de nuestra transformación, el venir a la Torah, a las sendas antiguas, y de ahí en adelante una transformación y una adquisición de niveles de espiritualidad más elevados. Debemos cambiarnos esos trapos de inmundicia, ¿sí? Revestirnos de ese nuevo hombre. Colosenses, ¿qué nos dice Colosenses también? Capítulo 3, verso 10. Y revestido del nuevo, vamos a leer desde el 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿quién? Yahweh, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, como les decía, a través de Ruach HaKodesh, nuestras vidas van siendo renovadas, van siendo transformadas paso a paso, pero debemos estar anhelando esa transformación. Estamos prontos, mis amados, a ver el mayor acontecimiento de toda la historia humana, el retorno de nuestro Adón y Rey Yahshua HaMashiach, tomando esta profecía aquí en esta parashá Yitro. ¿Qué vemos? El encuentro de nuestro Adón con la mujer samaritana. Yitro, movido por lo que escuchó, le era necesario ir a Moshe, a escuchar de la fuente. Aquí el Eterno, en este acontecimiento con la mujer samaritana, él le era necesario pasar por Samaria. Iba a tener ese encuentro, esa cita programada. Él ya lo sabía. Era necesario tener ese encuentro para dejarnos a nosotros un mensaje profundo, profético, de su venida, de la restauración. La mujer samaritana representa, y era de Samaria, que era la capital del reino de Israel. Esa mujer samaritana representa a nosotros también como paganos, como en otro estado de espiritualidad, en otro estado de estudio de la Torá, del conocimiento de las Escrituras. Y es aquí donde se le da esa promesa también. Estuvo allí con los samaritanos 2000 años. Perdón, 2 días, que refiere 2000 años. Entonces, este encuentro con la samaritana también nos refleja la intención del Eterno de que nos preparemos. Vamos allá, Juan. La persona de Juan en este libro está a lo último. Entonces, vamos a Juan 4, o Yahanan 4, verso 40. ¿Qué nos dice? Entonces, cuando los Shomeroim llegaron, o sea, los samaritanos llegaron, donde él le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y muchos creyeron por sus propias palabras. Y le decían a la mujer: ahora creemos,
no por causa de tus dichos, lo que tú nos hayas contado, sino porque lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que este es ciertamente Hamashiach, el Salvador del mundo. Ven, amados, cómo la palabra se conecta de una manera perfecta. Yitro escuchó y estos hombres le dijeron a la mujer samaritana, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, sino que lo hemos escuchado de la verdadera fuente. Aunque pareciera verdad, aunque tenía parte de verdad, lo escucharon realmente y lo entendieron de la manera en que Mashiach se los dijo. Entonces, esto es maravilloso, esto es poderoso, mis hermanos. Conclusión. El Eterno, en su infinita y eterna bondad, tal así como mostró misericordia de un sacerdote pagano, como Yitro, suegro de Moshe, sacerdote de Madián, otro pueblo fuera de Israel, fuera del pacto. Y le plació darle el conocimiento. Recordemos que la palabra viene por el oír y el oír, perdón, la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Eterno. ¿Sí? Y le plació al Eterno darle el conocimiento y hacerlo parte de su pueblo. Asimismo lo ha hecho con nosotros. Nos ha llamado del paganismo, de la religiosidad, de la mundanalidad, de la ignorancia a sus mandamientos. Y nos concedió la oportunidad de escuchar su voz. Dice la palabra que mis ovejas oyen mi voz. Recordemos que Él es la puerta. Si nosotros queremos hacer un cambio en nuestra vida, debemos pasar por esa puerta. Esa parashá Yitro nos enseña a entrar por esa puerta. La decisión que debemos tomar radical de entrar por esa puerta, que es necesario pasar la puerta, no llegar a la puerta y quedarnos allí. Porque Él promete que el que entra por su puerta encontrará pastos. Quiere decir alimento para nuestras almas. Él nos ha concedido la oportunidad de escuchar su voz. Así como sonó el shofar en la montaña, el pueblo escuchaba. De esta manera, acatar sus instrucciones y llevarlas por obra. Eso es lo primordial en tu vida. Si no estás cumpliendo con los mandamientos, créeme, amado, que necesitas hacer un reseteo en lo que has aprendido o en lo que te han enseñado o en lo que has creído que es verdad. Así como Yitro escuchó, pero no se quedó allí. Dijo, tengo que venir a la verdadera fuente, tengo que ir a Él para escucharlo de Él mismo. Así como la samaritana y los samaritanos escucharon del mismo Mashiach. Es necesario que tú vengas a la Torá y que aprendas de que hay un mensaje más completo, que hay un mensaje más profundo y que te dará esas arras, te dará esa herencia de vida eterna y que te dará la licencia para ser parte de su pueblo, para ser parte de sus Kohanim, de su reinado de sacerdotes. Para de esta manera, mis amados, alcanzar la salvación dada una vez y para siempre en el madero, 2000 años atrás, por el Mashiach de Israel, Yahshua. La entrega de la Torá a su pueblo se dio a través de Moshe Rabenu, hace más de 3000 años. Entonces, 2000 años atrás, nuestro Adón vino para restaurar esa relación destruida por el pecado, la desobediencia, y la ha escrito a través de su Ruach HaKodesh. Ahora podemos decir que sí, estamos cumpliendo mandamientos. Es ese Ruach que Él nos dio, nos está guiando a la verdad. Él ha escrito su Torah en nuestros corazones, a través de su Ruach HaKodesh. Shavuot capítulo 2. ¿Recuerdan? Capítulo de Hechos nos enseña que estaban reunidos unánimes juntos. Era en la fiesta de Sukkot, de Shavuot, la fiesta de las semanas, la que llaman y conocemos como Pentecostés. Allí se da el Ruach HaKodesh. Allí se da inicio a ese cambio, a esa transformación. Ahí se abre esa puerta para que tú entres y halles pastos en el Mashiach. Ahora, para vivir de acuerdo a su voluntad y esperar su gloriosa venida y de una vez y para siempre, para estar con Él en su reino eterno. Capítulo 20 al 22 de Apocalipsis. Te dejo eso como tarea para que los leas
Y esa es la promesa de todo lo que el Eterno tiene preparado para sus hijos. Shalom a todos, que el Eterno les bendiga grande y poderosamente. Espero que haya sido de mucha bendición este mensaje, esta paracha número 17, Yitro, del libro de Shemot. Shalom, shalom.